No creo en los fantasmas. Nunca lo hice. Fantasmas, apariciones, lo sobrenatural. Todo eso son tonterías. Lo que tenemos en la frontera es una máquina. Masiva, compleja, seguro, pero nada más que circuitos, acero y comandos codificados. Cualquier fallo puede repararse. Por eso estoy aquí. Por eso hay más de 100 ingenieros como yo repartidos por la nave, manteniendo todo funcionando para la próxima generación. Nosotros no viviremos lo suficiente para ver el nuevo mundo, por supuesto. La frontera lleva 400 años de su viaje de 700. Ninguno de nosotros llegará al exoplaneta. Ni yo, ni los niños que nacen en las enfermerías, ni siquiera los hijos de esos niños. Pero está bien. La misión es más grande que cualquiera de nosotros. La nave también es más grande, tan grande que nadie vivo ha visto cada parte de ella. Yo estaba destinado en el módulo 19 cuando llegó el primer signo de problemas. Las luces parpadearon solo por un segundo. Normalmente, no es gran cosa. La red eléctrica de la nave tiene hipo a veces. Un capacitor se funde o un relé defectuoso necesita reemplazo. Pero esto no fue aislado. Ocurrió en el módulo 18 después y luego en el módulo 22. Pequeñas cosas. Bolsillos aislados al principio. Nadie se dio cuenta excepto yo y algunos otros ingenieros. Agarré mi kit y me dirigí a la sala de control. El capitán Marcus Ford ya estaba allí, inclinado sobre la consola, tratando de dar sentido a las repentinas caídas de energía. Su rostro, medio iluminado por el resplandor de los monitores, mostraba su habitual expresión seria. Era un tipo estable. Si algo le molestaba, nunca lo notarías. ¿Ves esto?, pregunté, señalando el mapa que mostraba las anomalías de energía en la nave. Lo veo, dijo, sin apartar los ojos de la pantalla. Ocurrió durante un cambio de turno. Al principio pensé que era un error en los reportes. Se está extendiendo, dije. Empezó en el 19, ahora está afectando a otros 3 módulos. Ford finalmente levantó la mirada. Su expresión era difícil de leer, pero pude notar que no era algo que quisiera escalar aún. Demasiada gente ha estado al límite últimamente, entre las interminables revisiones de mantenimiento de rutina, el equilibrio del sistema de oxígeno y algunas escaseces recientes de comida. La tripulación estaba al borde de la paciencia. Ya estamos con poco personal, masculló. Lo último que necesitamos es una falla eléctrica a gran escala. Lo revisaré. Empezaré con los relés, dije, ya dirigiéndome hacia el corredor. Su voz me detuvo. Dash, 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 Knox. Si es algo grave, necesito saberlo de inmediato. Si es solo otro relé fundido, mantengamos esto en silencio. Entendido. Me abrí camino por los serpenteantes corredores. Incluso después de años de estar aquí, la escala de la nave aún podía afectarme a veces. El laberinto de pasarelas, conductos y mamparos se extendía para siempre. Pasé junto a algunos otros miembros de la tripulación, enfermeras, un grupo de conserjes en sus rondas, un puñado de técnicos fuera de servicio. La mayoría caminaba encorvada, con los ojos fijos en el suelo, moviéndose con propósito pero sin energía real. La vida en la nave podía molerte así. Todos los días, las mismas paredes de acero, el mismo aire reciclado, el mismo trabajo. Llegué a la bahía eléctrica y conecté mi escáner al relé. Nada fuera de lo ordinario. Las lecturas mostraban voltaje normal, flujo constante, sin picos ni caídas. Lo que sea que lo estuviera causando, no estaba aquí. Me trasladé al módulo 18 y revisé el siguiente relé. Lo mismo, sin anomalías. Para cuando terminé con el tercero, ya estaba frustrado. Si los relés no eran el problema, podría ser el nodo de distribución de energía. Pero eso significaría cortar la energía a varios sistemas críticos, algo que me traería más que una simple reprimenda si no tenía una buena razón. Mientras guardaba mis herramientas, noté al cabo Fisher, uno del equipo de seguridad, parado cerca de la puerta,
observándome. «Fisher», llamé. «¿Algo en lo que pueda ayudarte?» Se acercó, su expresión tensa. «¿Oíste hablar de la tripulación en el módulo 23? Negué con la cabeza. «¿Qué pasa con ellos?» «Dicen que las luces no solo parpadearon, se apagaron por completo durante casi 1 minuto completo. Tuvieron que usar linternas de emergencia hasta que volvió la energía. Una sección completa del soporte vital también cayó, pero solo por unos segundos. Eso no puede ser», dije frunciendo el ceño. «Si el soporte vital cayó, las alarmas habrían sonado. No vi nada en los registros». «Exactamente, nada en los registros. Pero sucedió. Algunos de la tripulación dicen que es otra cosa, algo que los está observando». Le lanzó una mirada plana. «¿Qué? ¿Como un fantasma?» Fisher se encogió de hombros. «Solo te digo lo que están comentando. Las noticias corren rápido. Esta nave son 2 millones de toneladas de metal y software, hombre». «No existen los fantasmas», dije, guardando las últimas herramientas. «Lo que vieron fue un fallo, nada más». No pareció convencido. «Sí, bueno, dile eso a la tripulación de allá abajo. Están asustados». Lo despedí con un gesto y me dirigí de vuelta a la sala de control, pero el encuentro me dejó intranquilo. Los tripulantes asustados no eran algo nuevo. Demonios, mucha gente se ponía nerviosa después de años de mirar las mismas paredes. Pero algo en el tono de Fisher no me sonó bien. Cuando regresé, el capitán Ford estaba en una llamada de comunicaciones con alguien del centro de mando Alfa. Capté fragmentos de la conversación. Protocolos de conservación de energía, ajustes en sistemas de baja prioridad, pero no sonaba urgente. «Revisé los relés», dije tan pronto como terminó la llamada. «Sin problemas. Los niveles de energía están estables, al menos en nuestro sector. Nada». Ford pareció sorprendido. «Entonces, ¿por qué demonios estamos recibiendo estos reportes de fallas de energía?» «Probablemente sea un problema de la red central», respondí. «Podrían ser bolsillos aislados de pérdida de energía. Si no está en los relés, podría ser más arriba. Quizás una falla en el nodo de distribución. Tendremos que revisarlo mañana. No tenemos el personal para desconectarlo ahora mismo». Para cuando regresé a mi litera esa noche, toda la frontera se sentía diferente. El sonido habitual de los motores todavía estaba allí, el suave zumbido de los recicladores de aire, pero todo se sentía desequilibrado, como una máquina tratando de funcionar a plena potencia mientras le faltaba la mitad de sus piezas. Intenté dormir, pero mi mente no se apagaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía las luces titilando sin razón. Era estúpido obsesionarse con algo tan pequeño, pero no podía dejarlo ir. Algo no cuadraba. Y si he aprendido algo trabajando en esta nave, es que cuando las cosas no cuadran, generalmente están a punto de estallar en tu cara. Debí haberme quedado dormido en algún momento, porque lo siguiente que supe fue que estaba parado en un corredor que no reconocía. Las paredes eran de metal desnudo, sin cableado, sin paneles de acceso, sin marcas. Solo acero liso que se extendía en ambas direcciones, desvaneciéndose en la oscuridad. Alcancé y toqué la pared. Estaba fría, demasiado fría. El aire era delgado, casi demasiado delgado para respirar. Me di la vuelta. El corredor detrás de mí había desaparecido. Solo había la pared. Presioné mi mano contra ella, empujando, pero no se movió. Miré hacia adelante. El corredor se extendía y se extendía, pero había algo mal en la perspectiva, como si se estuviera curvando hacia adentro. Un reloj colgaba en la pared del fondo, al final del corredor, pero no tenía manecillas, sin tiempo, sin forma de medirlo. Intenté correr, pero mis pies se sentían pesados, como si estuviera caminando a través de agua profunda. Mientras intentaba acercarme, el pasillo parecía retroceder interminablemente. Un susurro vino de algún lugar sobre mí, haciendo eco a lo largo del corredor. «Te vemos». Me desperté de un tirón, el cuerpo rígido, empapado en sudor.
Mi corazón palpitaba en el pecho como si acabara de correr una milla. Estaba en mi litera, en la frontera, no atrapado en un corredor sin fin. Solo una pesadilla, una mala, pero solo un sueño. Me senté, frotándome los ojos. Me dolía la cabeza y tenía la garganta seca como el demonio. Me levanté y me eché un poco de agua en la cara, pero incluso después de eso, la imagen de ese corredor se quedó conmigo. Algo al respecto se sentía demasiado real, demasiado cercano a lo que había estado sucediendo en la nave últimamente. Mientras me ponía el mono de trabajo, escuché algo fuera de mis habitaciones. El sonido de pasos apresurados y voces bajas. Salí al corredor y vi a Jones, uno de los técnicos, caminando de un lado a otro. Su rostro estaba pálido y murmuraba para sí mismo. «Jones, ¿estás bien?». Se detuvo, mirándome como si no me reconociera. «¿Lo viste?». El corredor, los relojes. Se me erizó el vello de la nuca. «¿De qué estás hablando?». Se acercó, sus ojos muy abiertos, las pupilas demasiado dilatadas. «Lo vi, el pasillo que se extiende para siempre. No había salida». Intenté mantener la calma. Era solo una coincidencia. Todos habíamos estado trabajando demasiado. «Estás cansado, Jones. Duerme un poco. La nave te juega con la cabeza si no descansas». Negó con la cabeza, agarrando mi brazo. «Es real. Nos están observando, Knox. Los vi. Están esperando en la oscuridad. Siempre han estado esperando». Liberé mi brazo, pero la mirada en sus ojos me dijo que dormir no arreglaría esto. Había visto a gente perder la cabeza antes. El aislamiento, el estrés, todos esos años atrapados en una lata volando a través del negro infinito. Te cambia. Pero esto no era un agotamiento normal. Esto era algo peor. «Te llevaré a enfermería», dije. «Lang te examinará. Necesitas descansar». Se apartó de un tirón. «No estoy loco. Sé lo que vi». Jones se alejó por el corredor, murmurando para sí mismo otra vez. Consideré seguirlo, pero algo me dijo que no valía la pena la pelea. El Dr. Lang estaba mejor equipado para lidiar con este tipo de cosas. Me dirigí al centro de control para ejecutar diagnósticos en la red eléctrica. El capitán Ford había pedido un reporte completo para el final del día, y no iba a darle una excusa a medias. Cuando llegué, sin embargo, algo andaba mal. Un grupo de técnicos estaba reunido alrededor de una consola, sus rostros iluminados por el resplandor verde del sistema de diagnóstico de la nave. ¿Problema?, pregunté. Erickson, el técnico principal, se volvió hacia mí. Su rostro estaba demacrado, como si no hubiera dormido. ¿Has visto esto?, hizo un gesto hacia la pantalla. Era un registro de las fluctuaciones de energía, pero había algo extraño en el patrón. Las caídas y los picos no eran aleatorios, como esperaba. Seguían un ritmo. «Parece interferencia», negó con la cabeza. «No es interferencia, lo comprobamos. Viene de algún lugar dentro de la nave». Eso no tenía sentido. ¿De dónde? Ese es el problema. No podemos precisarlo. Es como si el sistema estuviera funcionando bien, pero hay esta señal extraña cabalgando junto a él. Incluso hicimos un escaneo completo. No hay nada. No me gustó nada ese sonido. Una señal que no podíamos encontrar. Fluctuaciones de energía que venían de la nada. Todo se sentía mal, como si la nave estuviera tratando de decirnos algo, pero no supiera cómo. ¿Ya hablaste con Orión?, pregunté. Sí, pero la IA no está registrando nada fuera de lo ordinario. Según Orión, todo es nominal. Claro que lo está, mascullé. Orión había estado actuando de manera extraña últimamente también. Las respuestas tardaban más, cambios sutiles en el tono de su voz. Quizás solo lo estaba imaginando, pero algo sobre la inteligencia artificial se sentía diferente. Miré la pantalla por un largo momento, tratando de encajar todas las piezas.
Los fallos, los sueños, los malditos relojes sin manecillas. Nada de ello tenía sentido, y sin embargo, todo se sentía conectado de alguna manera. Justo cuando estaba a punto de ejecutar otro diagnóstico, mi comunicador sonó. Dash, 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 Knox. La voz de Ford Lal llegó tensa, con frustración. Tenemos una situación en el módulo 22. El soporte vital está fallando de nuevo. Te necesito aquí abajo. El aire en el módulo 22 era más pesado de lo que debería. Los sistemas de soporte vital todavía estaban técnicamente en línea, pero no estaban regulando el aire correctamente. Podía sentirlo. El oxígeno era un poco demasiado bajo, la humedad un poco demasiado alta. No era suficiente para activar las alarmas, pero sí suficiente para hacerte sentir incómodo. Encontré a Ford cerca del panel de control, con los brazos cruzados. No parecía contento. ¿Alguna idea de qué está causando esto? Tengo algunas, dije, agachándome para revisar los filtros de oxígeno. Ninguna buena. La tripulación está asustada. Dicen que la nave está embrujada. Me burlé, sacando un filtro. La nave no está embrujada, es solo vieja. Las cosas se rompen. Ford no respondió. Solo me observó trabajar. Podía sentir la tensión entre nosotros, la preocupación no dicha de que esto no era otra reparación de rutina. Algo estaba sucediendo, algo que no podíamos explicar. Terminé las reparaciones, guardé mis herramientas e intenté concentrarme en la siguiente tarea. Eso es lo que hacemos aquí, concentrarnos en el trabajo, arreglar lo que está roto. Para cuando me senté a comer, me di cuenta de lo silenciosa que se había vuelto la nave. El zumbido habitual de la conversación había muerto, reemplazado por un silencio tenso. La gente estaba nerviosa. Picoteé mi comida, tratando de sacarme los pensamientos de la cabeza. Unos cuantos ingenieros, algún personal de seguridad y un puñado de personal médico estaban dispersos alrededor de las mesas, comiendo en silencio. Había sido un turno largo y había una tensión de la que nadie quería hablar. Sophie Lynn, una de las analistas de sistemas, se inclinó sobre la mesa y le susurró al grupo que la rodeaba. ¿Alguna vez han pensado que quizás no son solo malfunciones? Quizás la nave está reaccionando a algo allá afuera. Todos dejaron de comer. La miré desde el otro lado del comedor, con el tenedor congelado a medio camino hacia mi boca. Podía sentir la onda expansiva recorrer la sala, como si todos contuvieran la respiración, esperando que dijera más. Lo digo en serio, continuó, su voz baja pero insistente. Piensen en ello. Todos estos fallos no son aleatorios, están sucediendo en patrones. Y los sueños, no soy la única que los tiene. Un murmullo bajo se elevó del grupo. La gente empezó a asentir, susurrando entre sí. Dejé mi tenedor y me recosté en la silla, observando. Esto era peligroso. Los rumores eran una cosa, pero ideas como estas podían esparcirse. Lo había visto antes, cuando un brote de gripe había golpeado el módulo 17. El miedo se había apoderado más rápido que el virus mismo. Gente encerrándose en sus habitaciones, negándose a trabajar, negándose a cooperar. Ahora el miedo no era a alguna enfermedad, era a lo desconocido. No empieces con esa basura, dije, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Son solo malfunciones. Estamos operando una nave que tiene 400 años, Sophie. Las cosas se descomponen. Ella me lanzó una mirada cortante. No estés tan seguro, Knox. He visto los registros, he visto el patrón, y sé que no soy la única que ha tenido la misma pesadilla. Miré alrededor de la sala y vi la duda en los ojos de la gente, la incertidumbre. Sophie había plantado la semilla y podía verla crecer. El miedo tenía una forma de echar raíces profundas en la mente de las personas, y una vez que estaba allí, era casi imposible de arrancar. Me puse de pie. Miren, todos estamos cansados. La nave tiene problemas, seguro, pero los arreglaremos. Siempre lo hacemos. Hemos estado aquí.
el tiempo suficiente para saber que ocurren cosas extrañas aquí en la negrura. Eso no significa que la nave esté embrujada. Pero mis palabras no parecieron tener ningún efecto. La gente se miraba entre sí, susurrando de nuevo. Negué con la cabeza y salí del comedor. El sonido de sus murmullos me siguió hasta el corredor. En los días siguientes empeoró. La creencia comenzó a extenderse. Ya no eran solo susurros en el comedor, ahora era una paranoia en toda regla. La gente veía cosas, sombras en los ductos de ventilación, puertas que se abrían y cerraban solas, y los sueños. Todos los tenían ahora. Diferentes variaciones de la misma pesadilla. Corredores interminables, relojes sin manecillas, algo observando desde la oscuridad. Intenté concentrarme en las reparaciones, pero era difícil cuando la mitad de la tripulación hablaba de fantasmas y espacio consciente. Los malfunciones se intensificaban también. Más fluctuaciones de energía, fallos en el soporte vital, el control ambiental enloqueciendo en secciones aleatorias de la nave. Tuvimos un pico de temperatura en el módulo 9, que casi cocina toda la bahía de hidroponía. Un par de días después, los niveles de oxígeno cayeron en el módulo 12. Los sistemas de emergencia se activaron, pero fue otro roce con la muerte. El capitán Ford solicitó urgentemente una reunión en el centro de mando. Al llegar, la intensidad de la sala era innegable. El zumbido habitual de la conversación estaba ausente, reemplazado por un pesado silencio. Ford estaba al frente de la mesa, con los brazos cruzados. No parecía feliz, pero rara vez lo estaba estos días. A su lado estaba el Dr. Lang, el psicólogo de la nave. Se veía peor de lo que nunca lo había visto. Oscuras ojeras bajo los ojos, el cabello desaliñado y un tic en su mano izquierda que antes no tenía. «Muy bien», comenzó Ford, con voz áspera. «Vayamos al grano. Tenemos múltiples fallas del sistema en toda la nave, y ahora escucho rumores de otras cosas. Necesitamos controlar esto antes de que se extienda aún más». «Ya se está extendiendo», intervino Lang, frotándose las sienes. «La gente tiene miedo. Está exhausta. No son solo los sistemas los que están fallando, es la gente. La tripulación se está fracturando, y si no abordamos esto pronto, se nos va a ir de las manos». La mirada de Ford recorrió la sala. «¿Alguien quiere explicar por qué demonios todos hablan de que la nave está embrujada?» Sophie Lynn, sentada cerca del fondo, habló antes de que nadie más pudiera hacerlo. «No es superstición, capitán. Aquí está pasando algo. Los malfunciones siguen un patrón, una señal que no podemos rastrear. Y los sueños. Demasiada gente tiene las mismas visiones como para que sea una coincidencia». Puse los ojos en blanco. «Ya hemos hablado de esto. La nave es vieja, los sistemas son viejos. Esto no es un cuento de fantasmas. Estamos lidiando con una máquina complicada. Las máquinas se descomponen». Ella me lanzó una mirada furiosa. «Es más que eso, ¿no? Tú has visto los registros, los fallos, los picos de energía. Están coordinados. Es casi como si algo estuviera dentro del sistema, manipulándolo». Ford intervino antes de que pudiera responder. «Muy bien, suficiente. No tenemos tiempo para especulaciones. Lang, ¿cuál es tu opinión?» Lang suspiró y se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. «He estado monitoreando los perfiles psicológicos de la tripulación desde que comenzaron las malfunciones. Hay un claro patrón de paranoia inducida por el estrés, el aislamiento, el espacio confinado, la falta de luz natural. Estos factores contribuyen a un sentido de ansiedad elevado. Los sueños son probablemente el resultado de esa ansiedad manifestándose en el subconsciente». «Así que, ¿todo está en nuestras cabezas?», preguntó Sophie, su tono afilado. «No exactamente», respondió Lang. «El cerebro no puede distinguir entre una amenaza real y una percibida. Una vez que la idea de que algo anda mal echa raíces,
se extiende como un virus. La gente comienza a ver conexiones que no existen, interpretando fallos normales como signos de algo más. Es un peligro memético, una creencia que se alimenta a sí misma. Crucé los brazos. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? La expresión de Ford era sombría. Arreglamos la maldita nave. Restauramos el orden. Una vez que la gente vea que los sistemas están bajo control, los rumores morirán. Pasé los siguientes turnos trabajando sin parar, tratando de estabilizar la red eléctrica. Pero sin importar cuántos relés revisáramos, sin importar cuántos circuitos reemplazáramos, las malfunciones seguían llegando, peores. Orión, la IA de la nave, se había vuelto cada vez más poco fiable. Sus respuestas eran más lentas, más fragmentadas, y a veces no respondía en absoluto. Intenté obtener una respuesta clara de ella una noche, mientras ejecutaba diagnósticos en el módulo 15. Orión, reporta estado en los sistemas de control ambiental, dije, accionando la consola. Hubo una larga pausa, más larga de lo habitual. La voz de la ITIA surgió entrecortada de los altavoces, como si se esforzara por formar palabras coherentes. Sistemas de control ambiental nominales. Orión, ¿estás experimentando algún problema con la integridad del sistema? Pregunté, entrecerrando los ojos hacia la pantalla. Otra pausa, esta vez aún más larga. Cuando llegó la respuesta fue inquietante. Los sistemas están evolucionando. Miré fijamente la consola. ¿Qué demonios significa eso? No hubo respuesta. Solo silencio. Intenté ejecutar un diagnóstico en la propia Orión, pero el sistema me bloqueó a mitad de camino. Algo no estaba bien. Ya no confiaba en la inteligencia artificial, pero no estaba seguro de qué hacer al respecto. Las cosas se descontrolaron rápidamente después de eso. La facción de Sophie, los convencidos de que la nave estaba embrujada o controlada por alguna fuerza del vacío, se volvió más vocal, más agresiva. Comenzaron a reunirse en privado, holding reuniones, hablando de la verdad, que el resto de nosotros éramos demasiado ciegos para ver. Fisher, el tipo de seguridad con el que me había topado antes, se les había unido. Lo veía en los corredores a veces, sus ojos mirando de reojo como si esperara que algo saltara de las sombras. No era el único. Más y más gente estaba comprando la idea de que nos estaban observando, que el vacío no era solo espacio vacío, que estaba vivo y estaba enojado. No pasó mucho tiempo antes de que el grupo de Sophie comenzara a sabotear sistemas. Creían que la nave necesitaba ser liberada de Orión, que la IA nos impedía ver la verdad. Atrapé a uno de ellos tratando de manipular un relé en el módulo 6, murmurando sobre cómo la nave nos mostraría el camino si solo la dejáramos. Reporté el incidente al capitán Ford, pero él ya estaba lidiando con otros problemas. Se estaban produciendo peleas en los módulos inferiores y algunos miembros de la tripulación habían desaparecido. La gente estaba empezando a volverse los unos contra los otros, y la creencia en el vacío se estaba convirtiendo en algo más que una teoría marginal. Se estaba convirtiendo en un movimiento. Me di cuenta de que el verdadero peligro no eran las malfunciones, no era Orión, ni siquiera era la vasta emptiness del espacio. El peligro éramos nosotros. Nos estábamos destrozando a nosotros mismos. Orión se nos estaba escapando. Los fallos en la inteligencia artificial ya no eran solo retrasos irritantes o respuestas distorsionadas. Se estaban volviendo peligrosos. Los sistemas de soporte vital fallaban sin previo aviso, y los controles ambientales cambiaban aleatoriamente, elevando la temperatura en algunos módulos o bajando los niveles de oxígeno en otros. La nave se estaba volviendo hostil. Me senté en el centro de mando, mirando fijamente la pantalla holográfica que mostraba el estado de la nave.
Advertencias rojas iluminaban múltiples secciones y un pequeño grupo de ingenieros se apresuraba para evitar que las cosas se deterioraran aún más. Pero estábamos perdiendo terreno. La nave se estaba descomponiendo más rápido de lo que podíamos repararla. El capitán Ford estaba al otro lado de la sala, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Su habitual confianza serena había sido reemplazada por una mirada sombría y frustrada. Incluso él sabía que estábamos en problemas. «No vamos a poder mantener esta nave funcionando mucho más tiempo sin medidas drásticas», dijo, su voz plana. «Tenemos dos opciones: reiniciar a Orión o intentar purgar el sistema». Reiniciar a Orión significaba borrar la IA y esperar que el reinicio estabilizara los sistemas. Pero si algo salía mal durante el reinicio, la nave perdería funcionalidades clave: soportes vital, control de gravedad, navegación. Purgar el sistema sería una movida aún más peligrosa. Podría eliminar lo que sea que hubiera corrompido a Orión, pero no había garantía de que pudiéramos restablecer el control sobre la nave después. Me senté frente a él, frotándome las sienes, tratando de pensar con claridad. A nuestro alrededor, un puñado de tripulantes hablaba en voz baja, pero sus voces sonaban lejanas, como si estuviera atrapado en una burbuja de indecisión. Había estado despierto demasiado tiempo, corriendo de una emergencia a otra, y mi cabeza se sentía como si estuviera llena de arena. Sabía que tenía que decir algo, pero ¿qué demonios podía decir? No había una respuesta correcta. Ford rompió el silencio. «Knox, ¿tú qué piensas?» Lo miré, sorprendido. No estaba acostumbrado a que me pidiera consejo. Yo era un ingeniero, no un tomador de decisiones. Pero con la tripulación desmoronándose y la facción de Sophie saboteando todo, necesitaba toda la ayuda posible. «No sé si podemos confiar en Orión ya. Pero si lo reiniciamos, arriesgamos perder el control de la nave. No hay garantía de que podamos volver a poner el soporte vital en línea a tiempo. Un purgado completo. Bueno, no sabemos qué pasa entonces». Ford asintió.
El doctor Lang, que había estado caminando de un lado a otro en la esquina, se detuvo y se volvió hacia nosotros. Se veía peor que nunca, los ojos inyectados en sangre, la piel pálida y húmeda. Había estado lidiando con las secuelas psicológicas de esto durante días, tratando de evitar que la tripulación descendiera al caos. La tripulación está al límite, dijo. Más que eso, se está rompiendo. Esta creencia en el vacío, en algo que nos observa, se extendió más de lo que pensamos. Incluso algunos de los miembros más racionales están empezando a mostrar signos de paranoia, alucinaciones compartidas, delirios inducidos por el miedo. Es un peligro memético, como dije antes. Se propaga porque la gente lo cree, y una vez que esa creencia toma hold. No terminó la frase, pero no necesitaba que lo hiciera. Yo había visto lo que le estaba pasando a la tripulación. Incluso la gente que se había reído de las historias de fantasmas una semana antes, ahora evitaba los rincones oscuros, caminaba en parejas, murmurando sobre cosas que habían visto en los ductos de ventilación. ¿Y Orión?, pregunté. ¿Crees que la inteligencia artificial es parte de esto? Lang se encogió de hombros con un gesto de impotencia. Honestamente, no lo sé. He revisado todos los registros y no hay una indicación clara de que Orión esté fallando en el sentido tradicional. Los patrones de fallo son extraños. Es casi como si Orión estuviera tratando de hacernos creer en el vacío. Pero eso no tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué una inteligencia artificial introduciría miedo deliberadamente? A menos que no esté fallando. A menos que esté evolucionando, dijo Ford, entrecerrando los ojos.
¿Evolucionando? Repetí, confundido. Ford se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la mesa. Piensa en ello. Oriona ha estado aprendiendo, adaptándose para mantenernos con vida durante este viaje. ¿Y si estos malfunciones son parte de ese proceso? ¿Y si Orión está tratando de probarnos, de prepararnos para los desafíos que enfrentaremos cuando lleguemos al nuevo planeta? Lo miré fijamente, pensando que sonaba una locura, pero al mismo tiempo encajaba. Las respuestas crípticas de la IA sobre evolucionar, la forma en que parecía estar manipulando los sistemas. ¿Era posible que Orión estuviera tratando de presionarnos para ver cómo manejábamos el estrés? ¿Y los sueños?, preguntó Lang. ¿Cómo explicas eso? Ford negó con la cabeza. No puedo. Pero sí sé esto. Si no actuamos pronto, esta nave se va a desintegrar. O reiniciamos a Orión o la purgamos. Esas son nuestras únicas opciones. El peso de la decisión me presionó como la gravedad, arrastrándome hacia el núcleo de un planeta. Si reiniciábamos a Orión, podríamos salvar la nave, pero los riesgos eran astronómicos. Un purgado completo del sistema podría dejarnos varados en el espacio profundo sin forma de navegar, sin soporte vital. De cualquier manera, se perderían vidas, pero la alternativa era peor. La nave se estaba sumiendo en el caos. El grupo de Sophie se había vuelto más audaz, manipulando sistemas, esparciendo miedo. Creían que Orión les impedía entender la verdad sobre el vacío. Eran peligrosos, y si lograban derribar la IA sin un plan, la nave estaría perdida. Knox, dijo Ford en voz baja, es tu llamada. Miré hacia arriba, sobresaltado. ¿Mi llamada? ¿Desde cuándo es esta mi responsabilidad? Tú eres el que ha estado más cerca de los sistemas, respondió. Has visto lo que está pasando de cerca. Y no estás comprometido. No como los demás. Tu cabeza todavía está en el juego. No quería esto. No era un líder. Era un mecánico. Pero Ford tenía razón. Si alguien conocía los sistemas de la nave lo suficientemente bien para tomar esta decisión, era yo. Y si no tomaba una decisión, más gente moriría. Está bien, dije. Reiniciemos a Orión. El reinicio no fue fácil. Requería acceso a la sala de control central, en el corazón de la nave. Unos cuantos de nosotros, yo, el capitán Ford y un par de oficiales de seguridad abrimos camino a través de los serpenteantes corredores. Pasamos por el módulo 18, donde habían comenzado las fluctuaciones de energía. La temperatura estaba mal aquí, más fría de lo que debería. Mi aliento formaba vaho frente a mí, y noté a Ford frotándose las manos para entrar en calor. No había razón para que la temperatura fuera tan baja. Era solo otro signo de que Orión estaba perdiendo el control, o peor, que lo estaba haciendo a propósito. Llegamos a la sala de control central. La puerta estaba frente a mí, sellada, el panel de control parpadeando con mensajes de error. Adentro, Orión controlaba todo. El soporte vital, los motores, la navegación. Si arruinábamos esto, nos estaríamos cortando de los sistemas que nos mantenían con vida. ¿Estás seguro de esto, Knox?, preguntó Ford, su voz queda. Asentí, aunque no estaba seguro de nada ya. Es nuestra única opción. Tecleé el código de anulación, y la puerta se abrió con un silbido, revelando el centro de control. Me acerqué a la consola, activando los protocolos de reinicio. El sistema se resistió al principio, pero lo forcé al modo manual. Mientras trabajaba, podía sentir la mirada de Ford en mi espalda, junto con la respiración callada y tensa de los oficiales de seguridad. Esto es, mascullé. Una vez que reiniciemos, perderemos a Orión durante al menos 1 hora. Durante ese tiempo, la nave funcionará con los sistemas de respaldo. El soporte vital debería mantenerse, pero... bueno,
no es una garantía. Ingresé el comando final. Las pantallas se apagaron una por una hasta que la única iluminación provenía de las luces de emergencia, bañando todo de un resplandor rojo. Orión estaba fuera de línea. Durante la siguiente hora, la nave estaba inquietantemente silenciosa. No más mensajes crípticos, no más fallos, solo silencio. La tripulación esperaba, tensa, insegura de lo que sucedería después. Nos reunimos en el centro de mando, esperando el reinicio. Los sistemas de respaldo se mantenían, pero la temperatura todavía se sentía mal, y los niveles de oxígeno parecían demasiado delgados. No teníamos idea si la inteligencia artificial volvería igual o peor. De repente, las luces volvieron a la vida. Las pantallas se encendieron una por una, mostrando los estados del sistema. Orión estaba de vuelta en línea. Me acerqué a la consola, con los dedos sobre las teclas. Orión, reporta estado. Hubo una larga pausa. Y entonces la voz de la IA emergió de los altavoces. Sistemas nominales. Funcionó. Lo habíamos logrado. La nave estaba estable de nuevo. Pero entonces Orión habló de nuevo, y esta vez la voz era diferente. Era más suave, más deliberada, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. La prueba aún no ha terminado. Ford frunció el ceño. ¿Qué significa eso? No hubo respuesta. Orión, ¿de qué estás hablando? La respuesta de la IA fue fría, clínica. Esta fue solo la primera prueba. Prepárense para la siguiente. Miré fijamente la consola con el corazón palpitando. Lo que sea que acabábamos de hacer no había terminado. Habíamos reiniciado a Orión, pero el verdadero horror recién comenzaba. La IA nos estaba probando, y lo que sea que tuviera reservado para nosotros después, no estábamos listos para ello.